chicos, los mando un saludo con mucho gusto, esperando que todos estén muy bien con sus familias. Vamos a continuar con las actividades de la materia Historia de México. Enseguida vamos a trabajar con la secuencia 16, la cual se llama El auge económico de Nueva España. Con su aprendizaje esperado, reconoce las causas y consecuencias del crecimiento económico novohispano en el siglo XVIII. Bien, hemos visto que cuando Hernán Cortés llegó a ese territorio en 1519, conquistándolo en 1521, y lo bautizó con el nombre de Nueva España. Nueva España era una colonia de España. A partir de 1535 comienza ese periodo llamado colonia, donde los españoles llegaron, se establecieron aquí y establecieron la colonia de España. Bien, en el siglo XVIII fue un siglo de cambios, ¿sí? Los reyes Habsburgo murieron sin descendencia y llegaron al trono español el reinado de los Borbones. Los Borbones se encontraron con un territorio devastado, una España en bancarrota. En primer lugar, por el derroche que tuvieron los reyes españoles, ¿sí? Se daban lujos que llevaron a Nueva España a la crisis, pero también a las constantes guerras que tenía España con otros territorios u otras potencias. Bien, llegan los Borbones y comienzan una serie de cambios para establecer el poder en el rey, ¿sí? Esos cambios se dieron tanto en España como en Nueva España y se establecieron unas reformas llamadas reformas borbónicas en honor a los reyes españoles, cuyo objetivo principal era recabar todo el poder en el rey y recuperar el poder comercial y militar que los Habsburgo habían perdido por haberle dejado diferentes atribuciones a las autoridades locales, ya que estaban acumulando más riqueza que el propio rey. Eso quiere decir que el rey allá en España estableció en Nueva España autoridades, pero esas autoridades, en lugar de mandar los recursos a España, se quedaban aquí en Nueva España. Fue por lo que Nueva España tuvo un auge económico, fue la principal potencia, principal colonia que tuvo España en América, ¿sí? Cuando llegaron los españoles encontraron un territorio muy, muy rico, virgen. Los prehispánicos usaban aretes, usaban el oro, la plata, pero no le daban un valor económico, cosa que sí hicieron los españoles. Los españoles sabían cuánto valía ese dinero, cuánto valía esa plata, ese oro, esas piedras preciosas. Entonces encontraron muchas vetas en diferentes regiones del país o del territorio. ¿Y qué hicieron? Las explotaron a más no poder. ¿Sí? La Iglesia Católica fue la principal institución más rica de Nueva España, inclusive que el propio rey. Entonces, una de las reformas que se llevó a cabo es quitarle el poder a esta institución. Bien, a continuación vamos a ver las actividades que vamos a hacer en primer lugar. Bien, en la primera actividad dice, para iniciar vas a resolver el siguiente puzzle colocando los siguientes bloques
en el tablero de la hoja siguiente. Después contesta la pregunta. Bien, ya hemos hecho un trabajo sobre esto, nada más que este tiene un grado de dificultad, ya que los bloques no son de 6 en 6, sino son diferentes. Pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y sabrán cómo hacerlo. Y en los bloques que les comenté anteriormente les van a ayudar para llenar este esquema, ¿sí? Van a ir colocando, ahí está, si ustedes se dan cuenta, hay bloques o hay líneas más oscuras. Esas son las limitaciones de cada bloque. Ustedes van a ir colocando la letra donde corresponda. Pero también en los bloques anteriores hay espacios en negro que aquí no los hay. Entonces, cuando ustedes encuentren un bloque con un espacio o un cuadrito en negro, lo van a pintar aquí, ¿sí? Recuerden que los cuadritos separan las palabras. Bien, vamos a continuar con el siguiente subtema, el cual se llama el florecimiento de las ciudades. Cuando ustedes vean la palabra florecimiento, quiere decir desarrollo, progreso de las ciudades. Bien, cuando ¿se acuerdan ustedes que cuando llegaron los españoles, nada más había aquí una actividad económica llamada agricultura? Los prehispánicos se dedicaban a sembrar y cosechar sus propios alimentos. A veces lo poco que les quedaba lo iban a vender a los tianguis. Y ya había tianguis en ese entonces. Lo que ahora conocemos como los tianguis de ahora, bueno, eso datan de esa época, donde imagínense ustedes, la gente iba a pequeñas poblaciones, asentamientos urbanos, a llevar sus productos que ellos consumían. En ese entonces no había moneda, lo que se daba era el trueque, ¿sí? A ver, te cambio mi gallina por un kilo una parte de frijol. Entonces, así se dio la agricultura. Llegan los españoles en 1521 y comienza a trabajar, se ponen a trabajar y comienzan a surgir nuevas actividades económicas, como la minería, el comercio, ya propiamente dicho el comercio, y poco a poco la industria textil. Bien, estas actividades sirvieron para que diferentes ciudades en diferentes regiones del país crecieran. Por ejemplo, la agricultura sirvió para que ciudades como Celaya y León en Guanajuato y en Córdoba, Veracruz, pues florecieran a su manera. La industria comenzó o sirvió para que ciudades como Orizaba, Querétaro, pero principalmente Guadalajara crecieran. Si ustedes cuando vayan a Guadalajara, se van a dar cuenta que hay mucha industria, hay muchas compañías nacionales e internacionales que están asentadas en esa región. Guadalajara es una ciudad muy rica gracias a la industria. Pero también había otra actividad económica que a los españoles les dejó el montón de dinero, muchos recursos. ¿Saben cuál fue? La minería, exactamente, la minería. Y sirvió para que ciudades como Zacatecas, como San Luis Potosí y como Tasco en Guerrero crecieran, florecieran. Entonces, estas actividades sirvieron para que las ciudades florecieran. Bien, pero aunque no lo crean, también había desigualdad. Los ricos, los españoles ricos, mestizos también ricos, y los criollos hicieron sus casas muy elegantes. Y los indígenas, las castas, pues hicieron sus casas muy pobres, ¿sí? Aquí nos señala en el texto que las callejones y plazas comenzaron a albergar mercados y tiendas que vendían productos hechos aquí, pero también traídos del extranjero.
calles y caminos debieron de abrirse al tránsito de caballos y diversas medidas de higiene entraron en vigor. Sí, entonces poco a poco Nueva España fue creciendo y fue dándole una organización territorial bastante buena. Como les dije, a tal grado de que fue considerada la potencia o la colonia más importante que tenía Nueva España en América. En ese entonces no había luz, sí, se alumbraban con candiles. Había un personaje que es que se dedicaba a prender los faroles en las ciudades. La primera ciudad que tuvo luz fue la Ciudad de México, ¿sí? Cabe señalar que este florecimiento de las ciudades fue una consecuencia del crecimiento económico de Nueva España. Bien, vamos ahora con la actividad número 2. Aquí va a contestar un crucigrama. Dice la pregunta número 1. ¿Fue una de las ciudades que crecieron debido a la minería? Ya les señalé. Número 2. Cuando se asentaron en los pueblos de indios, obligó a que estos se desplazaran a otros lugares. Ahí hubo una unidad económica muy famosa, de que había caballos, reses, se sembraban frijol. Entonces esta unidad dotaba a las ciudades de mercancías, de carne, leche y huevo. Bien, pregunta número 3, fue una de las ciudades que florecieron debido a la industria. Número 4, este grupo social fue el más numeroso y tuvo acomodo en las ciudades. Y la número 5, esta ciudad creció y floreció debido a la actividad agrícola que en ella se llevaba a cabo. Entonces son 5 preguntas muy fáciles de resolver. Recuerden que la respuesta va a ir en las casillas que están ahí, ¿sí? En las casillas del crucigrama, ¿sí? No van a escribir en nada aparte, sino la respuesta la van a colocar en el crucigrama de acuerdo al número. La número 1 dice, fue las ciudades que crecieron debido a la minería. La van a colocar la respuesta donde está el número 1. ¿Sale? Ok, adelante. Bien, ahora vamos a identificar aspectos de la vida cotidiana. Y se lee el siguiente texto acerca de la vida de esa época y después contesta las preguntas. ¿Sí? Dice, en las casas mexicanas los pisos de arriba tenían más luz y aire. Esta diferenciación de alturas distanciaba a sus habitantes del ruido, los olores y los escándalos de la calle. Normalmente vivían allí los propietarios o las personas de alto nivel económico. Las calles eran el lugar por excelencia de las clases plebeyas. Allí se vendía, se rezaba, se cantaba, se bailaba y se socializaba, convirtiéndose por añadidura en el espacio de toda clase de actos indecentes. Este paisaje urbano se complementaba con los depósitos de inmundicias y los animales muertos en putrefacción que se localizaban en torno a las plazuelas y tianguis. Durante la época borbónica, las autoridades y las élites mexicanas y españoles empezaron a rechazar el desorden callejero, tratando de imponer una vida más regulada y ordenada en todos los ámbitos de la vida, de la cultura y la sociedad. Entonces, uno de los cambios fue ordenar estas ciudades. Como dice el texto, había pues la gente que estaba muchas veces en las ciudades, dormía en las ciudades, pues cometía un montón de desorden y de actos para ellos quizá bochornosos, ¿sí?
Bien, vamos a contestar las preguntas. Dice, ¿por qué crees que las personas de mejor posición económica preferían vivir en los pisos altos? Aquí dice, sí, dice, primeramente para evitar los ruidos y los malos olores. Número 2, ¿cómo imaginas que era la vida callejera? También aquí nos señala. El número 3, ¿se parece a la que se vive en las calles que frecuentan? Van a hacer esa comparación de lo que vivían en ese entonces, de lo que se vivía en Nueva España a lo que vivimos ahora. 4, ¿fue la organización y el florecimiento de las ciudades una consecuencia de la reforma borbónica? Claro que lo fue, y ustedes van a señalar por qué lo fue. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar en este texto contestando estas pequeñas preguntas. Bien, vamos a continuar con el siguiente subtema, el cual se llama Desarrollo de redes comerciales internas. Si ustedes se dan cuenta, cada ciudad tiene sus propias características. En nuestro territorio, en nuestro estado, hay ciudades mineras, industriales y turísticas. Por ejemplo, una ciudad minera es Taxco de Alarcón, ¿sí? Se caracteriza por la compra-venta de plata, ¿sí? Ahí la visitan ciudadanos de otros países. Aquí en el sur está Acapulco, se caracteriza por ser un puerto turístico. Sí, llegan barcos de diferentes nacionalidades, holandesas, francesas, canadienses, que le dan ese realce a nuestro estado. Y por ejemplo nuestra ciudad de Atoyac pues se caracteriza por la venta de café. Y también aquí porque hay mucho maestro, ¿sí? Eso le da un realce a nuestra ciudad. Bien, en aquel entonces también había esas ciudades, ¿sí? Acapulco fue una ciudad que data de ese entonces, ¿sí? Fue una gran ciudad para resguardar el territorio. Cuando ustedes vayan a Acapulco, tal vez ya fueron al fuerte de San Diego, ¿sí? Ese fuerte de San Diego sirvió para detener a los corsarios, a los piratas que iban a la ciudad muchas veces a robar. Entonces ahí había militares que resguardaban la ciudad. Bien, para llevar a cabo el comercio se establecieron bastantes redes comerciales. Si ustedes cuando en Acapulco han ido que se están ampliando la carretera, bueno, en aquel entonces no había carreteras como ahora, ¿sí? Eran caminos de terracería donde transitaban caballos, gente a caballo, en carretas y trasladaban la mercancía. En este tema vamos a ver los caminos que había para llevar a cabo esas transacciones económicas, ¿sí? Si ustedes ven aquí en el mapa que está señalado ahí, un camino muy importante que llevaba de México hacia Santa Fe, ¿sí? Fue ese camino que llamó Real de Tierra Adentro. Ese camino pues iba de la Ciudad de México hasta Santa Fe. Ahorita ya Santa Fe ya no nos pertenece, ya pertenece a Estados Unidos. Entonces estos caminos sirvieron para que las personas trasladaran su mercancía, y fue esta implementación de redes de caminos fue una causa del florecimiento o del auge económico de Nueva España. Si recuerden, fue una causa. Bien, continuamos con la actividad 3. Aquí son dos preguntas y se lee el siguiente párrafo. Al ocupar el trono español, se encontraron con un imperio destrozado, con la economía atrasada, el Estado endeudado y con poco control sobre las colonias de América. En este contexto y con afán de enderezar las cosas,
durante el siglo XVIII, en España se emprendieron una serie de cambios que se conocen como reformas borbónicas. En Nueva España se estableció una nueva organización política y administrativa a través de... Bien, dice, ¿qué opción contiene las palabras que completa correctamente los espacios en blanco? Aquí están 4 opciones. La primera es insurgentes, virreinatos, realistas, provincias, franceses, juntas de gobierno o borbones e intendencias. ¿Sí? Aquí recuerden que llegaron los españoles y la dinastía de los Borbón y organizaron el territorio para obtener mayor control de los recursos que se originaban en Nueva España. La siguiente pregunta es, las siguientes opciones son causas del crecimiento económico en Nueva España en el siglo XVIII, excepto, o sea, se quiere decir menos. Número 1, la bancarrota de la corona española, el desarrollo de las redes comerciales internas, las innovaciones agropecuarias y la tecnología minera y los inicios de la actividad industrial. Ustedes van a ver cuáles son las causas que originaron que Nueva España tuviera un crecimiento económico a tal grado de ser la colonia más importante de España en América. Entonces vamos a contestar las 2 preguntas. Ya les dice, son fáciles. Adelante. Bien, ya para terminar vamos a realizar la actividad 4, la cual señala así. Escribe si los siguientes hechos fueron causa-consecuencia del crecimiento económico de Nueva España. Son 6 frisos que ustedes van a visualizar si son causa-consecuencia del crecimiento económico. El primero dice, Nueva España se hizo independiente respecto a España. ¿Sí? Ese crecimiento que hubo aquí en Nueva España, van a ver si fue una causa-consecuencia de que Nueva España se independizara de España. El siguiente, descubrimiento de nuevas minas en el norte, el florecimiento de las ciudades, los inicios de la actividad industrial, el comercio se incrementó y las innovaciones agropecuarias y la tecnología minera. Entonces, son 6 frisos que van a colocar, ustedes van a vislumbrar si fueron causa o consecuencia de ese crecimiento. Bien, jóvenes, pues hasta aquí hemos terminado nuestra secuencia 16. Espero les haya gustado. Sí, aquí vimos por qué Nueva España llegó a crecer de manera inmesurable, cómo fue que se hizo independiente, a tal grado de que los reyes borbónicos tuvieron que venir aquí a poner las cosas en su lugar, ¿sí? a quitarle el poder que tenían las autoridades locales y devolver ese poder al rey. ¿Sí? Entonces, por mi parte, en esta ocasión es todo. Espero que todos estén muy bien, tengan un bonito día, bonito fin de semana. Y nos vemos para la secuencia 17. Adiós y tengan todos un bonito día.